Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos una bienvenida a todas las personas que esta hora nos acompañan. Y sí, mi hermano, estoy acá un poco herido. Estoy saliendo de una luxación de mi hombro derecho, por eso tengo todos estos aparatos puestos, pero nada de eso me va a impedir predicar la palabra de Dios. Ahora, no voy a decir que esto fue un castigo divino, que el Señor lo está castigando para hablar mal de sus siervos. No, mi hermano, este es mi aguijón. Ese es el aguijón de la carne que yo tengo desde los 13 años. Este huesito me queda aquí, ¿sí? Ahora, pues, esperar que nos dicen acá los doctores, pero pues ya estoy acostumbrado. Estos son gajes del oficio para mí, ¿no? Pero esto no va a impedir que prediquemos la palabra, que anunciemos las buenas noticias y que tengamos nuestro espacio de Biblia Libre, prédicas para predicar sobre el libro del Apocalipsis, que es lo que hemos venido analizando y estudiando. Así que valore un poquitico el esfuerzo que hago. Le pido el favor, valore un poquitico este esfuerzo de hacer este video en estas condiciones, porque de verdad no es cómodo. No me siento agradable teniendo el brazo así. Está entumido, vea eso. Pero igual quiero predicar, quiero compartir la palabra con ustedes. Valore un poquitico eso, ponga mucha atención, toma apuntes y comparta este video por todas sus redes sociales. Recomiéndelo porque va a estar bien interesante y bien bueno. Así que, bueno, mis hermanos, comencemos. Oremos. Démosle gracias al Señor por todo, incluso por las dificultades y por las luchas. Démosle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, Rey de poder y de majestad, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son para ti. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser son tuyos. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos está en tu presencia, está en tus manos. Te damos muchas gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros y el hecho de permitirnos compartir acá la palabra de Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta dificultad médica que he tenido durante esta semana. No ha sido fácil el trabajo esta semana, ha sido bastante complicado, ha sido bastante complejo. He tenido unas luchas particulares, Señor, pero de igual forma yo te pido que bendigas esta palabra que será predicada y ayúdanos a entenderla de una buena forma, de una buena manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Muy bien, gloria al Señor. Hemos estado estudiando Apocalipsis, vamos en el capítulo 3 y hemos estado hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy terminamos con esta parte, hoy terminamos con la última iglesia, que es efectivamente la iglesia a la Odisea, el mensaje a la iglesia a la Odisea. Ya hemos hablado del mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y de Filadelfia. Y hoy terminaremos con la Odisea, que mírenla, queda aquí abajito, casi al mismo nivel de Éfeso, pero mucho más lejos del mar, y la cual estaremos analizando en el día de hoy. Pero para analizar el mensaje a la iglesia en la Odisea, mis hermanos queridos, yo quiero que hablemos un poquito de cómo era esa ciudad, de qué características tenía la ciudad de la Odisea. En primer lugar, tenemos que decir que la ciudad de la Odisea, cuando se fundó, no se llamaba la Odisea, se llamaba Zeuspolis. Zeuspolis. ¿Por qué? Porque era la ciudad de Zeus. Desde ahí ya enmarcamos que para los griegos era una ciudad religiosa por naturaleza, aunque tiempo después Zeuspolis va a ser tomada por Antíoco II, va a ser destruida completamente, y en el año 245 él toma posesión y va a reconstruir allí una ciudad a la cual le va a poner la Odisea en honor a su esposa Laodice. A mí tampoco me gusta el nombre, mi hermano, pero así se llamaba la esposa de Antíoco II, Laodice. Ustedes saben que Antíoco II era así. Destruye esa ciudad y sobre las ruinas de la ciudad de Zeuspolis construye la Odisea. Y la palabra la Odisea, como Laodice, tiene un nombre bien particular esta señora, de hecho, porque ese nombre significa gobierno del pueblo. Gobierno del pueblo. Básicamente es una democracia. Como la democracia era griega, pues también ellos la van a sostener ahí en medio de esta ciudad, en muchas ciudades griegas. Y esto ya nos habla de que esta va a ser una iglesia que se quiere autogobernar, que sobre ella no gobierna nadie, que ellos tienen la autonomía de gobernarse como quieren, cuando quieren y porque quieren. Y la iglesia en la Odisea va a tener esa misma costumbre y de la misma manera van a querer ellos tener dominio y control sobre la iglesia, incluso por encima del mandato de los apóstoles o incluso aún más por el mandato de Dios mismo. Y ya vamos a ver por qué.
Además de eso, sabemos que la Odisea es cuna de grandes filósofos, es gente que tiene gran conocimiento y además de médicos, de doctores. Era un lugar de doctores por excelencia, una ciudad libre, democrática y que era cabeza de 24 ciudades más. La Odisea no era una ciudad cualquiera, era una ciudad importantísima. Era tal vez la más importante de todas las ciudades que acabamos de ver y acabamos de ver. Estoy hablando no de hoy, sino en todo este ciclo del libro de Apocalipsis. Hemos visto ciudades muy importantes, muy importantes. Sin embargo, la Odisea parece ser la más importante de todas estas ciudades y esto es un dato no menor y es un dato para tener muy en cuenta. Ahora bien, era una ciudad grande, era una ciudad importante, pero además de eso era una ciudad con muchos judíos. Ahí vivía una gran población judía que tenían libertad para expresar su religión dentro de la Odisea y de los cuales muchos de ellos llegaron al Evangelio. Y esto es un dato de vital importancia. Sin embargo, y pese a que habían muchos judíos, también era una ciudad muy idólatra, sobre todo a dos deidades. Número uno, el César, había que tener contento al César. Y número dos, a Esculapio, que es la deidad de la sanidad y de los doctores. Por eso habían tantos doctores. Ahora, hoy en día, cuando hablamos de un doctor, estamos hablando de alguien que es básicamente un científico, pero en aquel entonces, cuando hablamos de un doctor, estamos hablando básicamente de un chamán. No es que tengan conocimientos científicos. Es más bien alguien que intenta sanar las enfermedades con algo de lógica, pero sobre todo con algo de espiritualidad. Eso era Esculapio. Y había una adoración especial a Esculapio porque esa ciudad sufría de diversas enfermedades. La gente, la población de esa ciudad sufría constantemente de diversas enfermedades. ¿Por qué? Porque no tenían un buen suministro de agua. Y ya vamos a analizar eso. Ellos van a sufrir un terremoto en el año 60 después de Cristo, ¿sí? Y cuando se sufre ese terremoto, que la ciudad queda casi destruida, los romanos les dicen, vamos a ir a ayudarles, vamos a reconstruir la ciudad, y ellos van a decir, no, gracias. No, muchas gracias. Nosotros podemos solitos. No necesitamos que nadie venga ni nos ayude. Ahí está, de nuevo, la arrogancia, el hecho de que ellos creían que se autogobernaban. Básicamente rechazaron la ayuda del Imperio Romano después de un terrible terremoto y reconstruyeron la ciudad ellos mismos, demostrando que era una ciudad supremamente rica. Y es que sí, tenían una gran cantidad de riquezas, mi hermano. Riqueza financiera, tenían industria textil muy grande. Ellos lograron hacer una especie de experimento con las ovejitas, tomando diferentes tipos de ovejas, lograron producir una oveja de lana negra. Así que no tenían que pintar la lana de esas ovejas, sino que ya las ovejitas eran negras. Y eso fue un avance tecnológico enorme para ellos, que les produjo grandes ganancias y que resultó haciendo de la Odisea un centro textil por excelencia. Es decir, si usted quería buena ropa, ropa de calidad, ropa de marca, iba a la Odisea. Y esto es un dato de vital importancia. Un lugar textil, un lugar donde había buena ropa, donde la ropa negra estaba barata y a la disposición del día. Además de ser un centro financiero y de tener una gran industria, entre comillas, eso es industria, porque pues no había la industrialización todavía, no había llegado la época de la industrialización o la revolución industrial, que es hasta el siglo XVIII, no. Pero digamos, entre comillas, habían no fábricas, pero sí había un gran comercio textil en aquel entonces y una manufactura textil muy grande. Pero además de eso, también tenían un ungüento, un colirio para los ojos que era muy popular y que exportaban a varias partes en el Mediterráneo. Nadie producía un colirio de tan alta calidad como los laodicenses. Era famosísimo, era muy conocidísimo el colirio, que ayudaba mucho a los que son medio cegatones, así como yo, ¿sí? Entonces los ayudaba ese colirio, los ayudaba a ver muchísimo mejor. Entonces ya tenemos una ciudad rica, una ciudad con gran abundancia financiera, una ciudad textil y una ciudad
de médicos, de doctores y básicamente de colirio. Esos son datos muy, muy, muy importantes. Ahora, tenían un poco o un pequeño o un ínfimo suministro de agua. Había un acueducto que les traía agua desde unas termales de Hierápolis, que era una ciudad cercana. Entonces, ellos sacaban el agua desde Hierápolis por un acueducto que les llegaba hasta allá. Pero como era agua termal, esa agua primero salía muy caliente, hirviendo y llena, llena, llena de minerales. El agua de las termales de Hierápolis era famosa porque ayudaba mucho a la salud, el dolor de los huesos, hermano. Esto todo es una metáfora para que entendamos mejor el mensaje de hoy. Es la ilustración del mensaje. Entonces ellos con el agua caliente se sanaban o por lo menos se sentían mejor de muchas enfermedades. Sin embargo, cuando el agua llegaba hasta la Odisea, ya no llegaba caliente, llegaba tibia y ya llegaba con muchísimo menos minerales de los que salían en Hierápolis. Así que ya no servía para la sanidad ni nada de eso. Agua tibia era lo que ellos recibían y no había mucho. Pero entonces, como era esa agua tibia, esa agua desagradable, porque tomar agua fría es muy refrescante, y a veces tomar agua bien calientita para un frío es bueno también, pero agua tibia, el agua tibia más bien induce al vómito. Y todo eso va a venir reflejado en los pasajes que vamos a estudiar a continuación. Así que ellos no tenían buena agua. Y eso producía constantes enfermedades en las personas. Por eso les digo, esta ciudad sufría de constantes enfermedades. Era una ciudad de negociantes. Incluso cuando iban a ser invadidos, ellos preferían negociar con los invasores que rendirse o pelear. Porque era una ciudad fácil de conquistar. No era difícil conquistar la Odisea. Pero entonces ellos con su dinero compraban a los conquistadores para que no destruyeran la ciudad. Eso es lo que hacían. Ahora la ciudad es mencionada por Pablo en varios pasajes de una manera no muy favorable. Entre ellos Colosenses 2:1, 4:13 al 16, menciona a la ciudad de la Odisea. Y dentro de esos pasajes, Pablo manda a que lean la carta a la Odisea. ¿Existía una carta a la Odisea? ¿Hay una carta de Pablo a la iglesia en la Odisea que no tenemos? Bueno, no lo sabemos. Algunos especialistas especulan que la carta a la Odisea es la misma carta a la iglesia en Éfeso. Porque la carta a la iglesia en Éfeso parece ser una carta, estoy hablando de la carta del apóstol Pablo, no de la carta del apóstol Juan, estoy hablando de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esa carta es una carta que primero no tiene salutaciones especiales y no termina con una despedida a fulanito o a sultanito. Es decir, parece que la carta a Éfeso era, si bien dirigida en primera instancia a los Efesios, también fue dirigida de manera general a muchas más iglesias. Y es posible que la carta que Pablo está pidiendo que lean a la Odisea sea la misma carta de Éfeso o de Efesios, la carta a los Efesios. No lo sabemos. También es posible que haya existido una carta a la Odisea que haya desaparecido. Si aparece, ¿será palabra de Dios? No. No. ¿Por qué? Porque ya la escritura está cerrada y seguramente si Pablo escribió esa carta a la Odisea, no era inspirada divinamente. Si hubiese sido inspirada divinamente, se hubiera preservado, porque nosotros creemos en la doctrina de la preservación de las escrituras. Dios ha preservado la revelación. Hay una tercera carta a los Corintios, por ejemplo, que fue escrita entre la primera y la segunda. Nadie sabe dónde está. Y si se encuentra, será un documento valiosísimo, pero no podemos considerarlo palabra de Dios. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Finalmente, en el año 494, sufre un tremendo terremoto del cual no se puede recuperar del todo, y finalmente, con el paso de los años, va a sufrir varias invasiones, entre ellas una invasión mongola o de los mongoles, que van a dejar la ciudad bajo dominio de ellos, y luego de los turcos, otomanos y del Islam. Hoy en día, la ciudad ya no existe. A esa ciudad es que va a hablar Jesucristo. Ahora miremos qué le dijo Jesucristo. ¿Sí?
Pero antes de eso, miremos lo que está escrito en, esto es la carta a los Colosenses en el capítulo 4, en el verso 12. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Epafras seguramente era de la Odisea. Era de la Odisea. Es lo que la mayoría creen. Verso 16. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea, que la leáis también vosotros. O sea, los laodicenses escucharon la carta a los colosenses y los colosenses escucharon la carta a los laodicenses. Carta que no sabemos si es la carta a los efesios o es otra carta. Eso es un dato interesante que quería agregar. Ahora sí, número 1. Identificación del autor. Como siempre, comenzamos en 3 partes. Primero, el autor se identifica. Segundo, hay una evaluación de la iglesia. Y tercero, hay un consejo o una guía de parte del Señor. Identificación del autor. Comencemos por ahí. Jesús se autoidentifica. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, al pastor. Ya lo hemos dicho varias veces, el mensajero. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Cómo se identifica a Jesucristo? Primero, Él se autoidentifica como el amén. El así sea. Él sea hecho. Quiere decir que Él en su carácter es verdadero, es verídico. Todo lo que Él dice se hace, se cumple. Él es en sí, amén. Él es en sí mismo un cumplimiento de todas las cosas. No hay mentira ni engaño en Cristo. He aquí el amén. Es decir, lo que les voy a decir, señores laodicenses, es algo que va a ser así y es así. La evaluación que voy a decir de ustedes es lo que está diciendo Cristo aquí. Es una evaluación concreta y verídica. No hay asomo de duda o de mentira. Esto que les voy a decir es absolutamente cierto. Porque el Señor conoce a la iglesia en la Odisea, como te conoce a ti, como me conoce a mí. Y la evaluación que Él hace de nosotros es absolutamente cierta. No podemos negarla, no podemos cuestionarla. Él es verdadero. Por eso no solamente dice el amén, ¿sí? Segundo a los Corintios 1:20, mire lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. No solamente Él es amén en su evaluación que hace de nosotros, no solamente es verídico lo que Él dice sobre usted y sobre mí, y lo que la palabra dice sobre nuestra naturaleza es una realidad y una verdad absoluta, sino además Él es verídico en sus promesas. Si Él va a hablar sobre la posible destrucción, como lo hará a continuación de la iglesia en la Odisea, de la misma manera se cumplirá si no hacen lo que el Señor ordena. Si el Señor nos ha prometido la bendición, el crecimiento y la prosperidad, de la misma forma, así será. Lo que el Señor diga, eso es. Lo que el Señor dice, eso pasa. No hay duda de que eso será así. ¿Qué haces dudando sobre la segunda venida de Cristo? ¿Qué haces dudando si Cristo fue Dios o no fue Dios? ¿Qué haces dudando si, ay, no, si será cierto esto de la sana doctrina? No, no dudes. Confía no en mí, ni en ningún predicador. Confía en Cristo y en su palabra y en lo que Él dice en las Escrituras, porque Él es en sí mismo el amén. Él es el amén para la gloria de Dios. Ahora también se denomina como el testigo fiel. Testigo, y la palabra para testigo es martus. Martus, el mártir fiel. Él es el mártir fiel. Jesucristo sufrió por nosotros. Su testimonio fue su muerte en la cruz. Él da testimonio de la salvación por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso es fiel. Algo fiel es absolutamente nítido. Algo que se ve con claridad. Cuando usted escucha un equipo de sonido, usted dice es que es de alta fidelidad. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos que es de alta fidelidad, quiere decir que la reproducción del sonido es muy buena. Es como si usted estuviese escuchando al grupo ahí en vivo, que es de alta fidelidad. Pues Jesucristo es el mártir fiel.
Ver a Jesucristo es ver al Padre. Escuchar a Jesucristo es escuchar al Padre. Ver la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario nos muestra con fidelidad el plan de salvación que Él ha tenido para nosotros. Él es el testigo fiel. Él cumple. Número 3, Él es el verdadero. Vamos a ver a través de este estudio cómo la iglesia en la Odisea vivía en una mentira y en una hipocresía continua. Y Él les está diciendo, ustedes son mentirosos, pero yo soy el verdadero. Ustedes no cumplen sus promesas, pero yo las cumplo. Ustedes no quieren ser mártires, pero yo fui el mártir fiel. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Él es el verdadero. No hay sombra de mentira en Él. Y luego dice, el principio de la creación de Dios. La palabra principio, ahí en ese versículo, es la palabra que usaba para referirse al elemento fundacional del universo. Es decir, cuando Jesús dice que Él es el primero de la creación, no está hablando en términos de tiempo, sino está hablando en términos de naturaleza. Que la creación no puede existir sin Él. Él es el primero de la creación, no quiere decir que fue el primer ser creado, como algunos malinterpretan. Porque la palabra arché o arché era usada dentro del contexto griego para hacer referencia al elemento fundacional. Ejemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto se puso a pensar, ¿cómo surgió el universo? No pudo haber surgido de la nada. Tuvo que surgir de un elemento fundacional que siempre ha existido. Para Tales de Mileto ese elemento era el agua. El agua era el arché, el arjé. Era el elemento fundacional de todo lo creado. Todo surgió del agua y cada cosa que existe en el universo no es más que una muestra del agua en diferente medida, diferente nivel de condensación del agua. El agua toma diferentes formas. Claro, hoy sabemos que se equivoca, aunque no se equivocó en ver la importancia del agua. Pero él no decía que el agua fue el primer elemento creado. No, él creía que el agua había existido por siempre. Anaximandro, su discípulo, va a hablar del aire. Demócrito va a hablar del átomo. Y así muchos otros filósofos hablaron de otros archés o arjés, el elemento fundacional. Habían unos monistas que creían que era un solo elemento y otros pluralistas que creían que habían varios elementos fundacionales. Ahora, esa misma palabra es usada en el texto bíblico para decirnos que es Cristo quien funda el mundo, quien funda el universo, y sin Él el universo no sería posible. Eso es lo que está enseñando. Por eso no se deje convencer de los que vienen a decir que por ese versículo Jesús está diciendo que Él fue el primer ser creado. No, 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 no. Al verlo en el griego nos damos cuenta del énfasis que Jesús quiere hacer al nombrarse como el primero. Aquel que es todopoderoso. Que sin su existencia el universo simplemente no puede existir. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora bien, luego comienza un diagnóstico. Y aquí hay algo bien interesante. En el diagnóstico que Jesús hace de la Odisea, es la única iglesia a la cual no elogia. No hay un solo elogio para la Odisea. Es la iglesia más grande de todas, es la iglesia más poderosa de todas, es la iglesia más rica de todas, y al mismo tiempo no tiene ningún elogio de parte del Señor. Todas las cosas que va a decir de la Odisea son malas. Y esto ya nos dice muchísimo, hermano. Porque recuerde que este mensaje a cada una de las iglesias es a su vez una serie de mensajes para todas las iglesias en todos los lugares y en todos los tiempos. Que una iglesia sea grande, que una iglesia sea poderosa, que una iglesia tenga emisora de radio, canal de televisión, que una iglesia sea conocida o reconocida, que su pastor sea el más conocido del mundo, eso no significa que sea una buena iglesia. Eso no significa que Jesús se agrade con esa iglesia. Eso no significa que sea una bendición siquiera. La iglesia en la Odisea era la más rica de todas, era la más grande de todas. Y sin embargo, era la peor de todas. ¿Estás confiado yendo a tu iglesia que porque es muy grande y hay mucha gente yendo allá? Si una iglesia pudiese evaluarse por la cantidad de gente que asiste a esa congregación, pues la iglesia más grande del mundo es la iglesia católica. Tendríamos que decir que ellos tienen la razón, pero la cantidad de personas que asisten a una iglesia no es una evaluación o no es un indicativo más bien de que esa iglesia esté predicando correctamente la palabra de Dios, en ninguna manera, en ninguna manera. Y aquí lo comprueba el Señor hablando a la Odisea. Ahora mire lo que le dice en el verso 15.
Yo conozco tus obras, ya lo hemos visto antes. El Señor conoce absolutamente todo. Nada lo podemos esconder ante Él. Él conoce todo lo que piensas, haces, sueñas y sientes. Él te conoce mejor que tú mismo. A veces nosotros decimos es que tengo buena intención. Mentira. El Señor conoce mejor que tú tus propias intenciones. Él conoce y conoce nuestras obras. Y le dice a la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunos hermanos toman este versículo, incluso hermanos de sana doctrina, incluso youtubers muy famosos y conocidos, influencers, toman este versículo para decir que existen los cristianos tibios. ¿Existen los cristianos tibios? ¿Es un cristiano tibio? ¿Puedo yo ser cristiano y al mismo tiempo ser tibio? ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús está tomando una metáfora geográfica. ¿Se acuerdan que les dije que había agua que venía de Hierápolis a la Odisea, de un manantial de agua caliente, y llegaba tibia? Pues está tomando esas circunstancias geográficas, lo desagradable que era el agua de la Odisea, como ejemplo de lo desagradable que es la adoración de esta iglesia delante del Señor para el Señor. El Señor no se agrada de esta iglesia porque la adoración de esta iglesia es una adoración tibia. ¿Pero qué quiere decir eso de una adoración tibia? ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, hay que notar varias cosas, que es lo que vamos a examinar en este momento. Algunos interpretan esto en un sentido judío. En el sentido judío, lo frío era algo perdido o impío, mientras lo caliente era una indicación de algo espiritual o en comunión con Dios. Sin embargo, Jesús les dice, ojalá que fuerais fríos o calientes. ¿Está diciendo Jesús que ojalá fueran fríos? ¿En el sentido en el que lo entendían los judíos? Es decir, ojalá estuvieran alejados de mí. ¿Eso es lo que Jesús está diciendo? No puede ser posible. No puede él preferir que las personas estén completamente alejadas de él. No tiene sentido. No puede interpretarse este pasaje desde la óptica judía. Entre otras cosas porque estamos hablando en un contexto griego. La Odisea era una ciudad griega. Y aunque habían muchos judíos ahí, la mayoría inclusive de esos judíos ya tenían más cultura griega que judía. Así que hay que interpretarlo como lo interpretarían los griegos, en un sentido griego. Para los griegos, lo frío es valioso. El agua fría era valiosa porque confortaba, quitaba la sed. Además, entre más fría el agua, más capacidad de conservar o refrescar. Nosotros, para conservar los alimentos, los metemos en la nevera. Ellos no tenían nevera ni hielo. Así que, ¿cuál era la solución? Agua fría y sal. Echaban sal a las cosas y en agua fría y así se conservaban durante más tiempo. Así que el agua fría es algo bueno, sirve para algo. Y el agua caliente, pues ¿para qué sirve? Para sanar. Por eso les digo que Hierápolis era famosa al tener esas termales y mucha gente iba allá a bañarse en las termales y de esa manera sanarse de las enfermedades que les acongojaban. Si lo entendemos desde el punto de vista griego, entonces Jesús no está diciendo ojalá sean bien fríos y alejados de mí, preferiría que estuvieran alejados de mí. No, no es eso lo que el Señor les está diciendo. Lo que les está diciendo es que ustedes debieran ser como esas aguas y servir para algo. El agua fría sirve para algo y el agua caliente sirve para algo, pero ustedes no sirven ni para acá ni para allá. El agua fría refresca y conserva. El agua caliente sana de las enfermedades y alivia. Pero ustedes ni refrescan, ni conservan, ni sanan, ni alivian, ni nada. Ustedes son unos entes ahí. Unos entes. A eso hace referencia cuando les llama tibios. Tibios. Lo que les está diciendo es, ustedes son poco útiles o inútiles. Esta es una palabra muy fuerte, hermano. ¿Alguno de nosotros quisiera ser llamado por el Señor inútil?
En cierto sentido, todos somos siervos inútiles delante de Él, si hacemos lo que nos pide. Pero estos que ni siquiera hacían lo que Él les pedía, pues peor que inútiles eran. ¿Somos nosotros útiles para el Señor en la obra? ¿Servimos en algo? Y no necesariamente le estoy diciendo que usted tiene que ser un predicador, o un evangelista, un maestro, un pastor, o un músico, un cantante. No, nada de eso. Pero hay muchas cosas en las que pudiésemos servir para la obra del Señor, ayudar, dar una mano, atender al llamado de nuestros pastores cuando lo requieren, ayudar a los hermanos que están pasando por necesidad, bendecir a los hermanos que están pasando por angustias y por pruebas. Si no somos capaces de bendecir a los hermanos que tenemos a nuestro lado, de mostrar amor hacia ellos y compasión por ellos, de ayudarlos a ellos, ¿cómo decimos que glorificamos a Cristo, que estamos para servirte, a Cristo, y ni siquiera es capaz de servir a su hermano? ¿Cómo le sirve usted a Cristo? Sirviéndole a los demás. Así le sirve a Cristo. Pero si usted no le quiere servir a nadie, si usted quiere vivir su cristianismo como un cristiano ermitaño alejado de todo el mundo, entonces usted no sirve. Usted es un agua tibia. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Dios tenga misericordia de nosotros y no nos permita caer en esa mediocridad de creer en algún sentido que servimos a Dios sin servir a nuestros hermanos. Eso no existe. Eso no existe. Si no somos capaces de servir a nuestros hermanos que vemos, no estamos sirviendo al Dios que no vemos. Ahora bien, ellos son una iglesia. El Señor está hablándole a una iglesia. Y la pregunta es si es una iglesia, si es su iglesia, y si está hablando al ángel de la iglesia y los considera iglesia, ¿por qué los llama tibios? Si un cristiano no puede ser tibio. Porque aunque son iglesia, y los está llamando iglesia, no nos certifica en nada que sean la iglesia espiritual del Señor. Es decir, son una iglesia local, evidentemente. Se hacen llamar cristianos, evidentemente. Pero lo que tienen es un ritual. Lo que son es unos religiosos. Y les escribe precisamente para que se arrepientan. Para que cambien su actitud. ¿Qué es entonces un cristiano tibio? Un cristiano tibio es alguien frío que se cree caliente. Si lo tomamos desde la perspectiva judía, claro que sí. Porque ojalá fuéramos fríos en el sentido de servir. Pero para que me entienda un poquito, aunque no tiene mucho que ver con el contexto de Apocalipsis, pero un cristiano tibio sería alguien que no conoce a Cristo realmente, pero cree que sí. ¿Y por qué cree que sí? Porque va a una iglesia, porque sana conciencia dando un diezmo o mandando una ofrenda, y ahí sanó conciencia, y ya se cree bueno, y se cree que es una persona, wow, de admirar. Antes pide que le den las gracias por ayudar tanto en la congregación y dar sus ofrendas a la iglesia. Gracias, de verdad, sin usted no existiría la iglesia. Hay gente que tiene esa actitud. Quieren llegar a la iglesia y que les tiendan un tapete rojo para que pasen. Ven, gran siervo y fiel, entre en la presencia del Señor. No, hermano, no. Tu religiosidad no demuestra tu espiritualidad. Que seas una persona religiosa que asiste a la iglesia no garantiza absolutamente nada. Lo que les está diciendo a ellos es, dejen de aparentar, dejen de ser hipócritas. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo hipócritas y aparentamos? Aparentamos piedad y la gente nos ve y nos dice que espiritual el hermanito, que espiritual la hermanita. Oh, qué de admirar son estos hermanos. Cuánto oran, cuánto aman al Señor, pero por dentro nosotros sabemos que eso es hipocresía y es mentira. No me responda a mí, no le responda al que está a su lado en la casa. No lo escriba ahí en la caja de comentarios, escriba un amén. Eso sí, escríbalo. Pero no escriba ahí, yo sí fui así, no lo escriba. O yo soy así, no me interesa eso. Yo nunca he sido así porque yo sí sirvo al Señor, tampoco me importa eso. Pregúnteselo a usted mismo allá en su mentecita y en su corazoncito. ¿Es usted sincera y honestamente un verdadero cristiano? ¿O usted vive la hipocresía y muestra un aparente cristianismo mientras realmente no sirve para nada en la obra del Señor? Está tibio.
Está ahí entre sí y entre no, entre la puerta de la iglesia y la puerta del bar. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Quiero hacerle un llamado, mi amado hermano. Un llamado absolutamente contundente para que dejemos la hipocresía. Si no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, admitámoslo, humillémonos, pidámosle perdón. Pero a veces nos importa más el qué dirá de la gente, qué dirá el hermano, qué dirá el pastor, qué dirá el líder. ¿Me quitarán los privilegios que tengo en la iglesia? ¿Nos importa más eso que lo que Dios piense? Está mal nuestra tabla de valores. No estamos evaluando bien lo que es realmente importante. ¿Qué es lo que importa al final del día? Lo que el Señor piensa de nosotros. Puedes quedar mal con todo el mundo, no importa, pero eres honesto con el Señor. Si has pecado, si vives en pecado, si tu vida es simplemente una religiosidad, una apariencia, una ilusión, arrepiéntete de ese pecado y comienza a buscar la presencia del Señor. Y pídele al Señor que te transforme, que te cambie. ¿De qué te sirve tener una religión? Hay mucho evangélico que lo que tiene es una religión, una serie de rituales que sanan conciencia y ya. Pero el cristianismo es mucho más que eso. Ojalá y fueran fríos. Ojalá sirvieran para algo. Ahora dice, los vomitaré de mi boca. La palabra vomitaré es el griego emeo, que literalmente da la impresión de algo supremamente asqueroso. No está diciendo el Señor que a estos personajes que son meramente religiosos los quiera ensuciar con un vómito, como algunos piensan. Cuando el cuerpo humano vomita, es porque saca del cuerpo algo que le hace daño, que no es parte del cuerpo. Está en el cuerpo, pero no es parte del cuerpo. No se puede incorporar al cuerpo. Cuando usted y yo nos alimentamos de algo, eso de lo cual nos alimentamos es procesado por nuestro organismo y pasa a ser parte de nosotros. Desechamos lo que nos sirve, mantenemos lo que sirve, está en nuestra sangre, está en nuestra carne. Vea, aquí está todo lo que yo he comido por 40 años. Pasa a ser parte de nosotros. Pero cuando alguien consume, come algo que el cuerpo rechaza, que el cuerpo no acepta, entonces sale como vómito. Esta es la figura que Jesús nos está planteando aquí. Muchas de estas personas que están en la Odisea no son verdaderamente cristianos. La mayoría de ellos no conocen realmente al Señor. Y el decir los vomitaré de mi boca les está diciendo los voy a sacar de mi cuerpo porque ustedes no pertenecen a mi cuerpo, no son parte de mi cuerpo. Ustedes creen que hacen parte de mi cuerpo porque están adentro, porque son parte de una iglesia local. Pero ustedes no han sido absorbidos en el cuerpo de Cristo, no. Si no cambian, serán sacados, porque no son parte del cuerpo. Así que aquí se habla a su iglesia local, pero no a su iglesia espiritual, a su iglesia invisible. Está haciendo un llamado al arrepentimiento de ellos. No sirven al cuerpo. ¿Sirve usted al cuerpo de Cristo? ¿Es parte usted realmente del cuerpo de Cristo? ¿O más bien le causa daño al cuerpo de Cristo? Sea honesto. No conmigo, con usted mismo y con Dios. Honestamente, usted no ha compartido chismes en la iglesia, no habla mal de fulanito, de sultanito, no anda hablando mal del pastor y de la familia del pastor. Porque hay muchas hermanitas y hermanitos que se creen muy espirituales, porque van y oran y levantan las manos, pero realmente están siendo problema para el cuerpo. En vez de llevar soluciones y alternativas y contribuir a la construcción de la iglesia, lo que llevan es problema todo el tiempo. Una cosa es hacer crítica y otra cosa es chismear. Son dos cosas diferentes. La crítica es buena porque la crítica lleva consigo una proposición. Yo puedo hacer una crítica, estamos haciendo mal esto en la iglesia, pero si es crítica digo, tenemos que hacer esto, esto y esto. Aconsejo, pienso, creo, veo esa opción. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Estos son los problemas que yo percibo. ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Cómo podemos solucionarlos? ¿Qué hacemos para arreglarlos? ¿Entiende?
En cambio, el chismoso primero no expone su crítica frente a quien debe exponerla, porque esa es otra diferencia entre el chismoso y el criticón, o el crítico más bien, entre el criticón y el crítico, que el crítico dice su crítica ante quien debe decirla, es decir, el crítico le dice al pastor, y está bien. El crítico le dice a todos los hermanos menos al pastor, a todos los que no pueden hacer nada, menos al que sí puede hacer algo. Y eso está mal. Esas personas son un virus en el cuerpo. Ya la palabra nos decía que había muchos entre ellos que no eran de ellos. Hay muchos entre nosotros que no son de nosotros, pero están aquí, aparentemente entre nosotros, pero tendrán que ser expulsados del cuerpo si no se arrepienten. Y hay mucho hermanito y hermanita así, que son un cáncer para la iglesia, que causan problemas, que causan división, que siempre es con un chisme, que siempre es con una crítica donde no la debe hacer, y no es crítica sino chisme porque no tiene proposición. Hermano, cuidado. Cuidado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Alguien que proponga? ¿Alguien que tenga ideas? ¿Alguien que aporte? ¿Alguien que sume? ¿O alguien que simplemente llegue a atacar y atacar y atacar y hacer daño lo máximo posible? Desde Biblia Libre intentamos hacer crítica y lo hacemos público y yo saco mi cara para que sepan que soy yo el que lo está diciendo. Y proponemos lo que la Biblia dice alrededor de cada tema y de cada cosa. Por eso no estamos haciendo chisme. Qué pena con los que piensan que eso es chisme. No, no es chisme. Ustedes no saben qué es chisme. Y no diferencian chisme de información o chisme de crítica. Son cosas absolutamente diferentes. No estamos chismeando. Estamos haciendo crítica, exponiendo bíblicamente, creando una propuesta bíblica para lo que la iglesia debiera hacer y predicar, que no parte de nosotros, sino de la palabra de Dios y de más de 2000 años de historia de hermanos en Cristo que han reflexionado sobre la Biblia. Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso 16, ese mismo verso, en la Nueva Versión Internacional dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ese estoy es melo en griego. Quiere decir expectación, estar a punto de. Mire, la mayoría de las traducciones, por lo menos la Reina Valera y otras, traducen mal el texto. Por alguna razón omiten la palabra melo. La NBI no, la NBI la incluye. Estoy por. Mientras la Reina Valera dice, te vomitaré de mi boca, dando por hecho que eso va a pasar, el texto original dice que es posible que lo haga. ¿Y eso qué implica? Implica una oportunidad. La oportunidad para aquellos que están siendo hipócritas, que son una enfermedad en el cuerpo, que causan problemas en la iglesia en vez de bendición, es la oportunidad de arrepentirse, de cambiar. Y es para ti, hermano, sí, para ti que has hablado mal del pastor y de la esposa del pastor y de los hijos del pastor. Es para ti, hermano. Es para ti, hermana, que eres capaz de hablar con todo el mundo, menos con el que le toca hablar. Es para ti, hermano, que crees que sabes cómo se debe hacer todo y cada una de las cosas en la iglesia. Y hablas con fulanito, sultanito y perencejito sobre las cosas que se hacen mal en la iglesia y no has sido capaz de ir a decírselo al pastor. Es para ti. Tienes la oportunidad de arrepentirte, de cambiar, de dejar de ser agua tibia en el cuerpo, porque eso es lo que produce el agua tibia cuando usted la toma, le dan ganas de vomitar. Eso es lo que, para eso sirve el agua tibia. Tiene la oportunidad de cambiar. Por eso en el texto original, bueno, en el griego, la palabra melo es importantísima. Estoy por vomitarte de mi boca. No era un hecho, era una posibilidad. Jesús, como siempre, como a cada una de estas iglesias, les está dando la oportunidad de enmendar su camino. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. ¡Wow! Tal vez no exista una exhortación más fuerte en toda la Biblia hacia una iglesia que esta. No existe. Primero le dice, ustedes se creen ricos.
que no necesitan nada. Ustedes son unos orgullosos. Ustedes piensan que ustedes no necesitan aprender nada, que ustedes ya se la saben todas, ¿cierto? Sí, este mensaje también es para ustedes y para mí, para nosotros. Es como si el Señor lo tuviésemos enfrente y nos dijera, ¿ustedes piensan que ya se la saben todas? Ya no tienen que aprender más. Llegan a escuchar los mensajes de pastores para criticarlos porque ustedes ya saben absolutamente todo. ¿Usted cree que yo escucho todos los mensajes para criticarlos? No. No, yo a la semana, mi hermano, mínimo, me escucho entre 8 a 10 mensajes, incluidas las prédicas de mi pastor, las prédicas en la iglesia. Sí, porque yo asisto a una iglesia. Sí, porque yo tengo un pastor también. Sí, todos tenemos que tener un pastor. Entre 8 y 10 prédicas a la semana mínimo me escucho. ¿Para criticarlas? No, para aprender. Un porcentaje muy mínimo es lo que yo subo a los videos, donde hago crítica de evidentes falsos maestros. Porque la Biblia me enseña a saber discernir a los falsos maestros. Pero yo no llego a la iglesia con la actitud de venga a ver qué va a predicar mi pastor si yo puedo corregirlo. No, yo estoy en esa iglesia porque confío, he visto su declaración de fe, sé lo que creen y predican y por ende yo llego dispuesto, entendiendo que es muy posible que yo vaya a aprender muchas cosas de parte del pastor. Puede que yo lleve 20 y tantos años en el ministerio, no importa. Todavía tengo una A de aprendiz, no de Capitán América, una A de aprendiz aquí en la frente. Estoy aprendiendo todos los días. Pero hay gente que se cree que ya se las sabe todas, que no necesitan nada. Hay algunos que ponen su confianza en su dinero, en su economía, en su estudio, en su capacidad, en su capacitación, y menosprecian la iglesia, y menosprecian la obra del Señor, y menosprecian a los pastores, y menosprecian a sus líderes. Claro, yo puedo sentarme a escuchar un mensaje de una persona que seguramente tiene mucho menos formación teológica que yo, y no me importa. ¿Qué puedo aprender? Porque estoy aprendiendo de la palabra. Porque lo que me interesa es el argumento, el desarrollo de la exposición bíblica. Y he aprendido cosas maravillosas de personas que son usadas por Dios, así tengan menos estudios que yo. No me importa. Ese no es un criterio de evaluación para mí. Cuando alguien me dice, ¿quién es usted? Ese ¿quién es usted para venirme a enseñar? Es como, usted no sabe quién soy yo. Es la misma lógica. Es ese orgullo, es esa arrogancia que hay en muchos supuestos cristianos. Es esa arrogancia que hay en la Odisea, donde se creen más y mejores que los demás, porque ellos no necesitan ayuda después de un terremoto. No, ellos pueden solitos, porque ellos son el gobierno del pueblo. Ellos no necesitan que nadie los gobierne, ni siquiera Dios. No necesitamos un pastor, no necesitamos una iglesia. Nosotros podemos solitos. No necesitamos ayuda de nadie. Esa es una actitud arrogante que tienen tantos, hermanos. Hoy en día esa es la moda. Pero mire cómo les dice el Señor. Aquí hay un juego entre lo que ellos ven y lo que Dios ve. Ellos se ven a sí mismos como ricos y que no tienen necesidad de nada. Así se ven ellos. Pero Dios los ve diferente. Así somos nosotros. Nosotros nos vemos bien, estoy como consagrado, Pero cuando usted le pregunta al Señor, ¿cómo me ves? El Señor le va a contestar algo como lo que le contestó a esta iglesia. Mire cómo lo ve. Cómo el Señor ve a esta iglesia de la Odisea. Número 1, desventurados, leinos, dignos de lástima. Eso significa la palabra leinos, digno de lástima. Solo se usa ahí y en 1 Corintios 15:9. Cuando Pablo habla de sí mismo como el más desventurado de todos los hombres, el más digno de lástima de todos los hombres. Mire cómo Pablo sí tiene una visión correcta de él mismo. Pablo se ve a sí mismo como alguien digno de lástima. Mientras tanto, nosotros nos vemos a nosotros como los hijos de Dios, como la hija del Señor, como la niña de los ojos del Señor, ¿sí? Como Jehová Junior. Esa falsa teología que nos han metido hasta por los ojos, el evangelio de la prosperidad no es más que una mentira. Cuando lo vemos a la luz del libro de Apocalipsis, nos muestra claramente que no somos otra cosa que desventurados.
El problema de esta iglesia ni siquiera era que fuesen desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No, el problema es que no se daban cuenta que lo eran. Que se creían ricos. Ese era el problema. Recuerda que la Biblia nos enseña bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen su debilidad, su pobreza, su inferioridad. El problema real radica en cómo te ves a ti mismo. Porque este mundo nos enseña a autovalorarnos, a tener una alta autoestima. Pero la Biblia no enseña eso. No. La Biblia enseña todo lo contrario. Tener un criterio sabio de uno mismo implica sabernos dignos de lástima y conmiseración del Señor. Somos así. Miserable, la palabra griega es talaiporos, que quiere decir alguien desdichado. Se usa en Romanos 7:24 y se usaba para referirse a esas personas que eran asesinos. Los asesinos, en este contexto, cuando asesinaban a alguien, tomaban el cuerpo del muerto, ¿sí?, y se lo amarraban al asesino. Cuando capturaban al asesino, se lo amarraban en la espalda. Y el asesino tenía que vivir con el cadáver a la espalda. Y poco a poco, mientras el cadáver se podría, el que estaba vivo se podría junto con el cadáver. Esa palabra talaiporos, nos está hablando de eso. Esa era la palabra que usaban para referirse a esas personas. Miserable, talaiporos, te estás pudriendo. Te estás pudriendo en tu pecado. Ustedes se creen ricos y que no tienen necesidad de nada, pero ustedes están pudriéndose en su pecado. Dios mío, el Señor está siendo absolutamente fuerte y contundente con esta gente. Y nosotros sí, es que eran bien malos. No, es que es para nosotros también. Es que ¿cuántos de nosotros juzgamos los pecados de todos los demás y no nos damos cuenta de los propios? En el momento en que te des cuenta de tus propios pecados y que aún estás pecando y que aún caes todo el tiempo y que aún fallas todo el tiempo, en ese momento aprenderás a ser misericordioso con los otros. ¿Por qué no somos misericordiosos? ¿Por qué nos creemos ricos y que no tenemos necesidad de nada? No nos damos cuenta que cargamos con el viejo hombre a la espalda, que nos está contaminando, que nos está pudriendo, que nos está matando en vida. Hay que matar al viejo hombre, hay que quitarlo de la espalda. La vida del cristiano, toda la ruta, todo el camino en la vida del cristiano es deshacerse del viejo hombre. Voy a quitar esta mano del viejo hombre que llevo a la espalda, voy a quitar la cabeza, no quiero cargar más, esta pierna me estorba aquí, voy a quitarla, hasta deshacernos por completo de ese viejo hombre. Por eso les dice, ustedes son unos miserables. Es una palabra tan fuerte. Luego les dice, son los pobres. La palabra griega es tojos. Y tojos no significa simplemente pobre, significa alguien que no tiene absolutamente nada. Ustedes son alguien, ¿ustedes se creen ricos? ¿Cuál es su riqueza? ¿Dinero es su riqueza? ¿Ustedes piensan que porque tienen dinero son ricos? Ustedes no tienen nada. Alguna vez estando en Francia, Simón Bolívar, siendo un hombre muy rico, se encontró con un antiguo maestro. Pusieron a hablar de la situación de Venezuela y de Colombia. Bueno, no se llamaba Colombia, se llamaba la Nueva Granada. Y el profesor intentó instarle a que se uniera al propósito independentista de América. Y él se negó. Que él vivía bien, que él tenía su riqueza, que él estaba tranquilo. Y este hombre le pronuncia una frase tan interesante, le dice, Bolívar, 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 eres tan, pero tan pobre que lo único que tienes es tu dinero. Así somos nosotros. Pensamos que porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos buena educación, porque hemos sido formados o capacitados, que porque no nos falta alimento en la mesa, entonces somos ricos. Y eso no es verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está la verdadera riqueza? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín los corrompen. Haceos tesoros en los cielos.
Ustedes se creen ricos, pero son pobres porque no tienen el verdadero tesoro que está en los cielos. El tesoro que hacemos en los cielos es servir al Señor. Cuando servimos a los hermanos aquí, estamos haciendo tesoro en los cielos. Cuando hacemos la obra del Señor, cuando evangelizamos, cuando predicamos la palabra, cuando somos útiles, cuando ofrendamos, estamos haciendo tesoro en los cielos. Ese es el verdadero tesoro que jamás nos será quitado, que no será corrompido nunca. Pero si te confías en lo que tienes aquí, en tu riqueza aquí, en tu prosperidad aquí, eres un miserable y eres pobre. Por eso el evangelio de la prosperidad es el más pobre de los evangelios. Escucha esto que le estoy diciendo. El evangelio de la prosperidad es el más pobre de los evangelios porque se basa en hacer riquezas donde la polilla y el orín corrompen y no hacer riquezas donde nada es corrompido, que es en el reino de los cielos. El evangelio de la prosperidad nos vende esa mentira, la misma mentira que creían los laodicenses, que ellos eran ricos, que el hecho de tener todo y de tener recursos y de tener alimento y de tener riquezas era una evidencia de la bendición de Dios. Mentira. Aquí nos está demostrando que nada de eso evidencia la bendición de Dios. Estos personajes pueden estar muy bendecidos y tener muchas cosas y aún así Dios está enojado con ellos. No te dejes deslumbrar de un pastor que viene en un Mercedes-Benz. No te dejes deslumbrar de un pastor que tiene una camisa de 300 o 400 dólares. No te dejes deslumbrar de que andan con grandes cantidades de dinero y eso es la prosperidad del Señor que nos ha bendecido y nos ha dado. Mentira. Hombres muy corruptos han sido muy ricos. La riqueza o la pobreza incluso no significan espiritualidad en ningún sentido. En ningún sentido. No pienses que porque te va bien económicamente, entonces es porque Dios está feliz contigo. Mentira. No. Eres pobre, pero aparte eres ciego. La palabra griega es tuflos. Tuflos. ¿Qué quiere decir? Miope. No está hablando de que es absolutamente ciego, sino de que no ve bien. Por eso más adelante dice, compra de mí colirio. ¿Recuerdan lo que les dije? El colirio era famoso en la Odisea. Está tomando eso, está jugando Jesús con todo el contexto geográfico, histórico y cultural de ellos para darles un mensaje en su idioma. ¿Ustedes creen que son muy ricos porque venden colirio? ¿De qué les sirve vender colirio si ustedes son miopes? No ven más allá de sus propias narices. ¿Cuántos cristianos hay así que no ven más allá de sus propias narices? Necesitan colirio. Ustedes son ciegos. Están haciendo que todo el mundo vea mientras ustedes no ven nada. Miopes. Hay muchos cristianos que no somos capaces de ver el mundo realmente. Hay muchos cristianos que ven lo que quieren ver y así les comprueben que sus falsos maestros son falsos. Ellos siguen viéndolos como verdaderos maestros porque no ven sino lo que quieren ver. Dios tenga misericordia. Y por último les llama desnudos y la palabra es gumnos. Gumnos. Recuerden, de nuevo, el Señor utiliza la metáfora geográfica, cultural y social de la Odisea, que era un lugar de textiles bastante importantes y famosos. Ellos vestían a medio mundo, pero ellos son unos desnudos. No solo son pobres, mire, la palabra para pobre implica que no tienen más que su ropa, pero ahora dicen, ustedes no tienen ni su ropa, es lo que les está diciendo el Señor. Ustedes no solamente son pobres, sino desnudos. Es que no tienen ni ropa, ni ropa, ni vestiduras. ¿Qué más humillante que la desnudez? Ustedes se creen ricos y poderosos y que no tienen falta de nada, pero se están humillando ustedes mismos. Tal vez eso seamos nosotros. Tal vez así somos nosotros. Tal vez esa palabra es solo para nosotros. Ahora bien, para finalizar, el Señor les da un consejo. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor tiene respuesta para cada una de las necesidades de esta iglesia.
Número uno, la solución viene del Señor. Te aconsejo que de mí. La respuesta no viene ni de la psicología, ni de la consejería, ni de ti mismo, sino del Señor. Todo cambio profundo en el hombre debe provenir del Señor. Si no proviene del Señor, será un cambio superfluo, momentáneo, que no servirá de mucho. Pero cuando el cambio viene directamente del Señor, es un cambio duradero, permanente. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado por ratitos, por horas, por días, por semanas, por meses, incluso por años? Y después volvemos a hacer lo mismo que éramos antes. ¿Por qué? Porque el cambio vino por tu razón, por tu lógica, por tu esfuerzo, pero no del Señor. Por eso Él dice, de mí compres, de mí. No se trata de que te esfuerces mucho para ser diferente. Se trata de que te arrepientes de tu pecado y el Señor te cambia. Eso es distinto. Ahora dice, compres. ¿Puedo comprar algo al Señor? ¿Qué acaso el Evangelio ni se compra ni se vende? ¿Puedo comprarle la santidad? Todo esto es una metáfora. Recuerde que el Señor les acaba de decir pobres. Y ahora le dice, de mí compres. ¿Cómo van a comprar si son pobres y no tienen ni siquiera con qué vestirse? Todo esto es metafórico. Aquí está usando una metáfora. Ustedes son pobres, pero pueden comprar sin dinero. Venid, comprad sin dinero. ¿Se acuerda? Ustedes no necesitan el dinero de este mundo para comprar. Tú no puedes comprar las bendiciones de Dios. Tú no puedes comprarlo haciendo pactos y sellando por aquí y por allá y dando dinero. Esos tipos televangelistas son especialistas en robar gente, diciéndoles que hagan pactos y siembras y una cantidad de tonterías. Nada de eso tiene que ver con la verdadera obra del Señor. No puedes comprar ni tu salvación, ni tu sanidad, ni tu santidad. No puedes comprar absolutamente ningún don del Señor con dinero. Hay que comprarlo sin dinero. ¿Cómo compro algo sin dinero? Solamente humillándote ante la presencia del Señor. Lo único que Él quiere es que creas en Él, que te humilles ante Él, que reconozcas tu pecado y te arrepientas. No más. Si sientes la necesidad de hacer eso, es Dios mismo el que la puso en tu corazón. No es con dinero, es con comunión. Es con comunión con Cristo. Eso es lo que al final del día necesitas. ¿Qué hay que comprar? Oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Cuando hablamos de oro, generalmente en la tipología bíblica estamos hablando de la divinidad. Por ejemplo, el arca del pacto que tipifica a Cristo era hecha en madera, pero recubierta con oro. La madera tipifica la naturaleza humana de Cristo y el oro tipifica su naturaleza divina. ¿Qué hay que comprar del Señor? Oro refinado en fuego. Es decir, la única manera de vivir en santidad es estando en comunión con un Dios santo. Solo por medio de la deidad podemos ser purificados y el fuego purifica. Oro refinado por el fuego. Necesitamos ser purificados, pasar por el fuego. El fuego nos ayuda, la prueba nos ayuda, las dificultades nos ayudan, los dolores nos ayudan. No desprecies los dolores. Vestiduras blancas para vestirte, santidad, santidad. ¿Quieres estar vestido bien, de una buena manera? ¿Cuál es la mejor forma de estar vestido? Vestirnos con la santidad de Dios. Y ella solamente se obtiene por medio de la comunión con Cristo. Es la única forma de estar vestidos de santidad. Y finalmente, unge tus ojos con colirio, la visión verdadera. Unge. El colirio era un aceite que se aplicaba en los ojos. Que el Espíritu Santo te ayude a ver la verdad. Que el Espíritu Santo te ayude a entender. Este mensaje es para todos aquellos que están en esas falsas iglesias de la prosperidad, en esas iglesias donde les venden toda esa mentira de la falsa riqueza. Ese parece un mensaje dedicado específicamente para todo ese tipo de personas también. Que el Espíritu Santo te dé la verdadera luz de lo que realmente es el Evangelio. Porque estás viendo lo que quieres ver, no lo que necesitas ver. Luego el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fileo es la palabra amo ahí, que quiere decir o hace referencia al amor
fraternal. Jesús está hablando del amor que tiene hacia nosotros como hermano. Sé pues celoso y arrepiéntete. La reprensión que Jesús está dándoles con esa fuerza, con esa contundencia tan fuerte como la está dando, es un acto de amor. Cuando el Señor sea fuerte contigo, cuando escuches un mensaje fuerte, contundente, radical, que te haga sentir mal, no te ofendas con el que te lo está diciendo, no te ofendas con el consejero que te dice las cosas en la cara, porque lo hace por amor. Por amor. Proverbios en el capítulo 3, en el verso 12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Lo mismo dice Hebreos 12:6, que está citando precisamente a Proverbios 3:12. El padre al hijo que ama, a ese castiga, a ese reprende, a ese trata duro, a ese trata fuerte. Si tu pastor te trata duro, si tu consejero te dice cosas fuertes, si tu esposo, tu esposa o tus padres hablan con autoridad ante ti, escúchalos. No lo hacen porque te odian, lo hacen porque te aman. Es que la cantaleta de mi mamá, es que la cantaleta de mi papá, la cantaleta de ellos es porque te aman. Si no te amaran, no te dirían nada. Dale gracias a Dios que te dicen algo. El Señor está exhortando a la Odisea porque los ama, por eso los está exhortando. Y luego en el verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchos usan eso para decir que Jesús está golpeando la puerta de nuestro corazón para que nosotros abramos, pero ahí no está hablando de eso. Toda esta gente ya está en la iglesia. Ahí no es que esté hablando a alguien que no conoce el mensaje del evangelio. Esto no tiene nada que ver con evangelismo. Esto tiene que ver con el arrepentimiento de personas que se autoconsideran cristianos. Él está a la puerta y llama a estos que se creen cristianos para que realmente lo sean, permitiendo que Jesús reine en sus vidas. La cena era el momento de mayor intimidad que podía existir. Si usted quería homenajear a alguien, lo invitaba a una cena. Lo que está diciendo el Señor es, yo quiero compartir con ustedes, quiero estar en intimidad con ustedes, quiero tener una relación con ustedes profunda. Esto no es para incrédulos. Esto más bien tiene que ver con intimidad. Por eso esa expresión se parece mucho a Cantares, capítulo 5, verso 2. Esta es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía. Es parecido, ¿se dan cuenta? Es el Señor queriendo tener intimidad con sus hijos, con su pueblo, queriendo que su pueblo tenga comunión con Él. Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es hermoso. El que venciere le daré para que se siente conmigo en el trono. No le hayan nada bueno a esta iglesia. Les llama al arrepentimiento, pero les promete que si se arrepienten, van a sentarse con Él en su trono. Y esa es una promesa, por eso dice, el que tiene oído que oiga, el que sea capaz de entender esto, que lo aplique. Mire, es la peor de las iglesias, la peor de todas las 7 iglesias en la Odisea, pero tiene la más grande de las promesas, la más hermosa de las promesas. Él quiere estar en intimidad con su iglesia, quiere compartir esa intimidad con sus hijos, quiere darles trono. Quiere que se sienten, que nos sentemos con Él en sus tronos, en su trono, junto a su trono. Un lugarcito ahí, no lo merezco, un lugarcito al lado de su trono. Pero lo que está hablando es de eso, de intimidad, de estar cerca a Él, cerca a Él. A eso es lo que hace referencia. Es lo que más importa en la vida de un cristiano. Es lo que más importa en la vida de un cristiano. Saber mucha Biblia, eso es importante, pero no es lo que más importa. Dar mucha ofrenda, eso es importante, pero no es lo que más importa. Ir a todos los cultos, saber todas las canciones. Qué bonito es eso. Pero lo único que vale la pena es estar cerca de Él. Es escuchar el latido de su corazón. Es estar en comunión con Cristo. El reproche del Señor nace de la necesidad del hombre y del amor enorme del Señor para que estas personas se arrepientan y le busquen. Corazón, abren la puerta de su vida para que Él tenga intimidad con ellos.
¿Qué vale el cristianismo si no es para estar con mi Cristo? A veces somos tan doctos, tan inteligentes, sabemos tantas cosas y al mismo tiempo somos tan secos, tan fríos. Yo le he dicho, Señor, no me permita ser un cristiano frío. Yo quiero estar en intimidad contigo. Quiero sentirte, quiero decirte cuánto te amo. Quiero tener una relación plena contigo, estar en comunión, buscar tu rostro, contemplar la hermosura de tu santidad. Demostrarte que soy cristiano no por conveniencia, sino por amor. Es algo que tú ya sabes. Yo quiero demostrarlo, que el amor se demuestra. Si no se demuestra, no es amor. Uno puede saber que la esposa sabe que uno la ama. La esposa sabe que yo la amo, pero tengo que demostrárselo todos los días, aunque ella ya lo sabe. El Señor sabe que lo amas, pero el amor se demuestra. Si ha entendido este mensaje, acompáñeme en la oración. Amado Señor, Rey de gloria, de poder, de majestad, gracias por este mensaje, gracias por cada detalle, cada cosa que hemos podido estudiar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar cada vez más cerca, más cerca, más cerca de ti. Estar en comunión contigo, estar llenos de tu Espíritu, Señor, estar conectados contigo, estar en intimidad contigo, a amarte, a adorarte, a glorificarte, a derramar nuestro corazón en tu presencia, sin reservas, sin condiciones, sin pensar qué dirá el hermanito de acá o el teólogo de allá. ¿Qué me importa qué dice? Lo que me importa es estar contigo, Señor, compartir contigo, estar cerquita de ti. Eso es lo que más anhela mi alma y mi corazón. Permíteme adorarte, Señor, con todo mi ser, todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Espero que haya sido de bendición, mis hermanos queridos. Créanme que no ha sido fácil predicar así. No ha sido fácil. Por favor, comparta este video por todas sus redes sociales, a todas las personas que conozcan. Pido ese favor. Recuerde que ahorita, al mediodía, en el canal principal Biblia Libre, tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano. Tenemos noticias de Marcos Vidal, de Marcos Witt. Tenemos unas noticias, hermanos, tremendas, tremendas. Y mis hermanos queridos, este 26 y 27 de octubre estaremos en la iglesia La Familia en Atlanta, Georgia, 2 días, 26 a las 5 de la tarde y 27 a las 10 de la mañana, creo que es, donde compartiremos la palabra de Dios con nuestros amados hermanos. Acompáñenos, va a ser un momento muy especial, lo vamos a disfrutar muchísimo, se lo aseguro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan aquí. Hoy no voy a romper en la pantalla porque solo tengo una mano. En Biblia Libre. Paredes.